Buenos días mis hermanos en Cristo Jesús, que Dios me los bendiga poderosamente. Seguimos hoy estudiando este libro del libro de los Hebreos. El estudio de la palabra de Dios nos ayuda con nuestra fe, o sea, aumenta nuestra fe. Cuando podemos estudiar la Biblia, estudiamos la palabra de Dios. Y al estudiar la palabra de Dios, pues eso nos acerca más a Dios. Nos ayuda a entender algunas cosas que no entendemos. Y eso es por eso es que lo que pretendo yo que podamos hacer nosotros en este estudio de los Hebreos. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, grande y poderoso, y para siempre tu misericordia. Ayúdanos, Señor, que lo que hagamos hoy en este estudio sea para beneficio espiritual de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy llegamos al capítulo 7 de este libro de los Hebreos. El primer versículo dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Este Melquisedec. Melquisedec aparece por primera vez en el capítulo 14 del libro de Génesis, en los versículos del 17 al 20, aparece este hombre Melquisedec y Abraham sale a recibirlo. Pero antes que Abraham lo fuera a recibir, o sea, que Melquisedec recibiera a Abraham, se presentó también otra persona, el rey de Sodoma y Gomorra, para que Abraham le diera la gente que él se había traído cautiva. Abraham, esa fue la primera guerra que hubo en el mundo. Conforme a la Biblia, Abraham sale del occidente hasta el oriente a pelearse con los reyes de oriente, porque habían llevado cautivo a su sobrino Lot. Él no estaba buscando otra cosa, y preparó de sus siervos a 318 siervos de él, de Abraham, y los preparó y los armó, y salió le dio una sorpresa a los reyes y los derrotó, y se trajo el botín, que eso era lo que se usaba conforme a las leyes de la guerra. Él se trajo el botín con él. Este hombre, porque era un hombre, era un humano, no era otra cosa. Este hombre, Melquisedec, sale a recibirlo. Pero, como decía, antes lo había ido a visitar, a recibir los reyes. Él andaba con algunos reyes también, los reyes de Sodoma, el rey de Sodoma. Y le hace una proposición que Abraham rechaza. Abraham rechaza puesto que no era de Dios lo que él le proponía. Él le proponía que le diera a la gente y que se quedara con el botín. Y Abraham le dijo: pero tú no puedes darme ni siquiera la correa de mi zapato. Tú no puedes darme nada a mí. Tú no tienes nada que darme a mí para venirme a ofrecer algo. Entonces no. Pero ahí pasa un acontecimiento para mí grandioso. Y es que dice la Biblia que Abraham, o que Melquisedec, el sacerdote, el sumo sacerdote, saca pan y vino. Entonces estaban mirando al futuro, estaban mirando la cena del Señor, pan y vino. Recuérdense que en la cena del Señor Jesucristo, cuando iba a morir, la cena, como se le llama, la Santa Cena, él hace con pan y vino. O sea, este Melquisedec, por primera vez aparece esta palabra Melquisedec, o este hombre, o este nombre, y aparece también en la palabra el Dios Altísimo. Es la primera vez en Génesis.
Entonces, vamos a descubrir en este libro de los Hebreos cuántas cosas tiene Melquisedec. Aparece unas 10 veces su nombre. Y cuanto más aprendamos de él, cuanto más aprenda de Melquisedec, mejor me es para poder seguir a Cristo. Pero antes yo quiero decir algo. Eh, yo quiero que ustedes después busquen en sus casas a número 35, Deuteronomio 19 y Josué 20 y 21. Allí se registraban lugares de refugio. ¿Lugares de refugio para qué? Si alguien mataba a otra persona por accidente, esa persona tenía que salir huyendo e irse a un lugar de refugio para ser juzgado después y ser liberado. Era declarado inocente si era de verdad, si se entendía que él lo había matado por accidente, no a propósito, no meditado. Entonces, pues, esos lugares de refugio, las partes que les cito, esos son los lugares de refugio que existían. Esos lugares de refugio ahora lo tenemos en Cristo. Cristo es nuestro lugar de refugio. Y este capítulo 7, que es un capítulo grandioso, es quizá el epicentro de todo el libro de Hebreos. Porque este libro nos habla de Melquisedec, que es sacerdote para siempre, y encontramos el contraste del sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de Aarón. Porque Melquisedec era humano. Yo no sé dónde era, no dice la Biblia. Todo el que se pone a decir que era de Jerusalén, cuando la Biblia habla de esas cosas, está inventando cosas. Pero no es porque Melquisedec no se sabe de dónde era. No dice la Biblia de dónde era. Entonces yo nunca me pongo a adivinar las cosas que la Biblia no dice. Este capítulo 7 encontramos, del 1 al 3, encontramos que Jesucristo es el sacerdote perfecto. Y del 4 al 22 encontramos a Jesucristo como sacerdote perpetuo. Y del 23 al 28 encontramos a Jesucristo como sacerdote perpetuo y perfecto en su estado de exaltación. O sea que este capítulo es un capítulo grande que nos puede enseñar muchas cosas siempre que nosotros lo estudiemos con cuidado. Es un capítulo para aprender de las cosas de este sacerdote. El contraste que hay, o el tipo de Cristo y Melquisedec, es que dice, el Señor jura en el capítulo 110 de los Salmos, 110 verso 4, dice, juró Jehová, no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, Dios ha hecho un juramento del sacerdocio de Cristo. ¿Qué quiere decir jurar cuando Dios hace juramento? Dios no necesita jurar, jamás. Pero hace un juramento como para que nosotros nos demos cuenta la importancia del asunto, la importancia de este sacerdote. El sacerdote de Aarón, el sacerdocio arónico de Aarón, primero ustedes saben que venía, ya hemos dicho, de la tribu de Leví, pero segundo era un hombre muy importante en las cosas de Dios, muy importante. Y este sacerdote, Aarón, hay que pensar también en que no solo Aarón era un hombre, era hermano de Moisés, hermano de María, por lo tanto era un humano,
de la tribu de Leví, pero fue el sacerdote, el sumo sacerdote que había para ese tiempo, y que este hombre, Aarón, cuando entraba al lugar santísimo, entraba deprisa. Había que amarrarle por la cintura un cordón, y como yo llamo, eso es mi lenguaje, y que tenía ceñida unas granadas, dice la Biblia, y yo le llamo campanitas, porque esas campanitas, a medida que Aarón iba, Aarón nunca se sentó en el lugar santísimo, nunca se pudo sentar. Entraba deprisa, presentaba la sangre por sus pecados de él y la sangre por los pecados del pueblo. Y cuando oían que esas campanitas se movían, entonces sabían que Aarón estaba vivo. Si, por ejemplo, se hubiera parado y no sonaban las campanitas, eso quería decir que Aarón moría porque sus pecados, Dios abominaba el pecado o abomina el pecado. Y entonces moriría Aarón. Y entonces tenía que ser alado por la cuerda, por el cordón que lo habían amarrado, que lo habían atado, y para sacarlo para darle sepultura. Entonces, no se podía sentar. Melquisedec tampoco podía sentarse si hubiera entrado. Él nunca entró. Aarón sí, porque Aarón había allí un lugar santísimo, el tabernáculo, que Moisés había hecho ordenado por Dios. Pero Aarón entraba deprisa, nunca se sentó. Ahora este sacerdote, este sumo sacerdote, conforme al orden de Melquisedec, o sea, conforme ser un sacerdote para siempre, y leímos el versículo, yo quiero leer rápidamente, el versículo 17 del capítulo 6 de este libro. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de sus consejos, interpuso juramento. O sea, Dios interpone un juramento y le dice, juro por él que Jesús iba a ser el sacerdote para siempre conforme al orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque ni Melquisedec era de la tribu de Leví, ni tampoco Jesús era de la tribu de Leví, sino que no se sabe de dónde era Melquisedec, y Jesús era de la tribu de Judá. Entonces, era un sacerdote conforme. Allí está un hombre que sale y se sienta a la derecha del Padre y se queda sentado esperando el día que Él vaya a rescatar, digamos, la iglesia del Señor y llevarla con Él para que esté en el cielo para siempre con Él. Como decía que el de Melquisedec y de Abraham, decía que Abraham no quiso caer en la trampa del rey de Sodoma. Usted tampoco debe caer en la trampa del rey de este mundo. Ustedes saben que el rey de este mundo es Satanás. Ni ustedes ni yo debemos caer en la trampa. Él va a venir con propuestas atractivas, con propuestas de verdad bonita para nosotros, para nuestro oído. Él va a llegar hasta nosotros para decirnos cuántas cosas buenas nos puede ofrecer. Nosotros debemos decirle exactamente igual que como le dijo Abraham al rey de Sodoma. No, tú no puedes darme nada. Aquí nosotros tenemos la esperanza, dice este versículo que leímos, que Dios había hecho un juramento para que este sacerdote entrara al lugar santísimo y darnos a nosotros, como dice el versículo 18 del mismo capítulo 6, darnos a nosotros asiduo de la esperanza. Y no importa dónde vayamos, tenemos una esperanza. Volvemos a leer el versículo 1 de este capítulo 7.
Porque este Melquisedec es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Este Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? La Biblia dice que era, voy a leer, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia, también rey de Salem, esto es, rey de paz. Este era Melquisedec. Yo puse por aquí lo que significa, esta era una palabra hebrea, Melet era una palabra hebrea, entonces significa el rey, significa rey, y Sedec significa justicia. Entonces aquí encontramos que primero es rey de justicia, después es rey también de Salem. Esto es rey de paz. O sea, rey de Salem. Salem significa paz. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. O sea que Él es el príncipe de paz. Y el profeta Isaías, o en el libro de Isaías, Él se pone allí como el príncipe de paz. O sea que cuando usted está en Cristo, usted está en paz. Usted tiene paz. Porque Cristo es el Rey de la paz. Y por eso este hombre tiene estos significados. Melquisedec tiene estos significados que dice que es primero Rey de paz. Dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Permanece sacerdote para siempre. No importa lo que pase, Cristo será el sacerdote siempre, hoy, mañana y después. Cristo será nuestro sumo sacerdote siempre. Él ha dado su vida para que nosotros podamos decir, soy hijo de Jesucristo, soy hermano de Cristo. Él es mi hermano mayor. Yo soy su hijo, yo soy su hermano menor. Él es mi rey, Él es mi príncipe de paz. Él es que me dará la paz que yo tanto necesito, tanto ansío. Si el mundo pudiera tener paz. Estamos en guerra. Siempre hay una guerra. Cuando no es Israel con Palestina, ahora es la guerra que todo el mundo conoce de Ucrania o de Rusia y Ucrania. Y es un sin vivir. ¿Por qué? Porque falta Cristo. Falta el príncipe de paz en los corazones de mucha gente. En los corazones de toda esa gente que no tienen a Cristo y hacen guerra, quieren matar, quieren hacer cosas, ver sangre. Cuanto más mejor. En Cristo tenemos la paz. En Cristo tenemos, Él es el príncipe de paz. Y ese príncipe de paz se ha sentado a la derecha del Padre, esperando el tiempo de su advenimiento para venir aquí a buscar a su iglesia, llevarla con Él y hacer un pueblo grande y ser nosotros su real tesoro. Somos nosotros su real tesoro. Es usted el real tesoro de nuestro Dios. Entonces, vívalo. Viva para Dios, viva para el Señor. Y nunca se lleve del rey de Sodoma. Entonces, Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima semana.